Bueno, nada, muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Eh, Estamos muy contentos de hoy poder dar por finalizado el primero de los módulos. Eh, esta charla de Jorge, al igual que nos sucedió con la charla de Luis, muy difícil poder meterlas en una hora y por eso se convirtieron en dos piezas. El tema final de este módulo es en realidad el que nos dio Padre Miguel Ángel el sábado, y con eso vamos a dar por terminado toda la parte introductoria que incluyó la revelación de Dios, que incluyó la Santísima Trinidad, las Sagradas Escrituras, el credo, los pilares de la fe, el concepto del catecismo, cristología, que incluye parte de esto, este Cristo, hombre que se mueve predicando el Evangelio. Entonces, con eso vamos a dar cierre a esta parte inicial, y lo que va a suceder es que la próxima semana vamos a empezar con un módulo que va a estar dedicado exclusivamente al tema de los sacramentos. Este módulo va a empezar con dos partes de la Eucaristía, de la Santa Misa. Vamos a estar viendo cuáles son los símbolos que tiene la Santa Misa, por qué hacemos lo que hacemos en la Santa Misa, pero también vamos a ver el sentido teológico que tiene la Santa Misa, su origen, su historia. Eso es lo que vamos a comenzar a ver en las próximas 2 semanas, y de allí vamos a entrar a todo el viaje alrededor del resto de los sacramentos de iniciación, de sanación. Vamos a estar recorriendo ese viaje juntos en el módulo que viene, que van a ser otras 6 semanas más. Entonces, sin más, hoy, como les decía, vamos a seguir con el tema de los caminos de Jesús, y los invito a que podamos ponernos en presencia de Dios para empezar esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche. Te damos gracias porque tú nos acompañas en todo este proceso. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, eres un Dios que tiene corazón de Padre. Ayúdanos a verte en tus caminos. Ayúdanos a invitarte a nuestros caminos. Que tú puedas caminar con nosotros en nuestra vida, Señor. Que podamos ver tu rostro en las personas que nos rodean. Ayúdanos a conocerte más para amarte más. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, buenas noches. Bendiciones a todos. La última vez, el jueves pasado, quedamos en la multiplicación de los panes. Decíamos que es el único milagro que lo encontramos en los 4 evangelios. Un pasaje un milagro, de uno de los milagros más importantes de Jesús, y aquí reflejaba a Jesús el amor a su pueblo. Bueno, esto pasó en Bethsaida. De Bethsaida, ahora nos vamos caminando con Jesús hasta Magdala. Magdala, como ven en el mapa, es una ciudad que los evangelios nos narran que Jesús predicó en Magdala durante su ministerio, ¿no? Magdala se encuentra en la orilla occidental del mar de Galilea y es el lugar de nacimiento de María Magdalena. Lucas nos narra en su evangelio que es la mujer a la cual Jesús liberó de los 7 demonios.
Lucas 8, del 1 al 12, encontramos este pasaje donde Jesús libera a María Magdalena de estos 7 demonios, ¿no? Su nombre se menciona 12 veces en los evangelios, como una de las mujeres que acompañaba a Jesús y a los apóstoles, ayudándolo, en su ministerio. Ella fue una de las mujeres que presenció la crucifixión. Estuvo allí en la cruz, con mucha valentía. Definitivamente, las mujeres son más valientes que los hombres, ¿no? Porque habían pocos de ellos. Y estuvo posteriormente en el sepulcro de Cristo. Fue también la primera en ver a Cristo resucitado y recibió del Señor la encomienda de llevar la buena noticia de la resurrección a los discípulos que ya estaban reunidos, ¿no? También nos narra, esto es una, miren, esta es la capilla de Magdala con la vista del lago al fondo. Muy bonita, la verdad. También nos narran los evangelios que es en esta ciudad donde los escribas y los fariseos le piden al maestro que les dé una señal, o sea, que les muestre una señal. Quizás ellos personalmente no habían visto ningún milagro de Jesús, pero seguro contaban con testimonio de muchas personas que sí lo habían visto. Pero bueno, igual no creían. Tenían que ver para creer. Con lo que Jesús les dice, esta generación de infieles, esta generación infiel y malvada, realmente fue lo que le dijo. Esta generación infiel y malvada siempre anda buscando una señal. Siempre queremos esta señal para poder creer. Y les dice, pero no les daré ninguna, excepto la señal del profeta Jonás. Recuerden que un pez enorme se traga a Jonás, ¿no? Y a continuación Jesús les explica qué significaba lo que les acababa de decir. Y le dice, así como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, en cierta forma, él le dice, a Jonás se lo tragó un pez enorme, pero salió de él vivo y es como si hubiese resucitado. De este modo, con estas palabras, Jesús predice que él mismo morirá y será resucitado al 3er día. Y digo, es más o menos el mensaje que él le da a los fariseos y a los escribas. Y digo, ¿qué más que esa señal, ¿no? Que es el mayor misterio de nuestra fe, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es realmente el resumen de lo que él le dice en este encuentro con los fariseos en Magdala, donde dice, ustedes tendrán su señal, pero será la señal de mi resurrección. Bueno, esto es más o menos lo que pasa en esta área de Magdala, que es el lugar donde nace María Magdalena, ya lo dijimos. Ahora nos vamos a un lugar bastante cerca de Magdala, que es Cafarnaúm. Cafarnaúm, diríamos que es el lugar donde se establece Jesús. Jesús se establece en Cafarnaúm después que sale de Nazaret y comienza a predicar y a llevar su ministerio por toda Galilea. Digamos que sucede Cafarnaúm. Y es un área muy importante en la vida de Jesús. Él hace grandes milagros en Cafarnaúm, entre los cuales podemos mencionar ese pasaje, que estoy seguro que todos lo van a recordar, que es cuando él va entrando a Cafarnaúm y cura al criado de un centurión. Y el centurión le dice, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. En la misa decimos para sanarme, pero en realidad el pasaje se refería a la sanación del criado del centurión. Y esto se da justo después
de cuando él baja del Sermón del Monte. Él viene bajando del Sermón del Monte, hace un milagro que cura a un leproso, y entonces cuando ya va avanzando a Cafarnaúm es cuando se encuentra cuando se da el pasaje del centurión, ¿no? Otro suceso importante que sucede aquí en Cafarnaúm es cuando Jesús le traen un paralítico, que estoy seguro que todos van a conocer este pasaje porque forma parte de uno de los misterios del Rosario. Y este paralítico lo bajan por el techo, porque había demasiada gente, y lo bajan por el techo. Y Jesús le dice: ánimo, hijo, se te perdonan tus pecados. Al ver la fe que tenía, ¿no? El esfuerzo que estaban haciendo. Y entonces los escribas pensaron, ni siquiera lo dijeron, pensaron, este blasfema, como diciendo, ¿quién es este para perdonar los pecados de Dios, ¿no? Y Jesús, sabiendo sus pensamientos, ni siquiera lo tuvieron que decir, le dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, se te perdonan los pecados? ¿O decirle, levántate y camina? Pues para que sepan, el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Y dirigiéndose al paralítico, le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Él se levantó y se fue a casa. Eso lo encontramos en Marcos 2, del 1 al 13. Tercer misterio luminoso, proclamación del reino de Dios. Esto se da aquí en Cafarnaúm. Y es aquí donde también él cura a la suegra de Pedro, sanó ciegos, expulsó demonios, sanó al hombre de la mano seca el día de reposo, y eso trajo una controversia muy fuerte con los fariseos también. Y también aquí, este pasaje me llamó la atención, ¿no? Aquí también él, cuando en un momento que entra a Cafarnaúm, él accedió a pagar los impuestos, para lo cual le dice a Pedro que, para no crear motivo de escándalo, tomara el dinero de la boca de un pez. Yo me imagino la cara de Pedro en ese momento, ¿no? Le dice: mira, echa un anzuelo y el primer pez que pique, sácalo. Ábrele la boca y encontrarás 2 monedas. Tómalas, paga por mí y por ti. Ese es, lo encontramos en Mateo 17 al 27. El pago de las monedas. Bueno, pero en realidad yo diría que uno de los eventos más importantes que pasa aquí en Cafarnaúm fue el llamado a Mateo. Mateo, que como todos sabemos era un recaudador de impuestos, Jesús lo ve y le dice: sígueme, Mateo. Y Mateo deja todo y lo sigue. Mateo ya había escuchado de Jesús, pero lo impresionante es que Mateo era una persona económicamente bien acomodada y muy influyente con los romanos, porque él cobraba impuestos para los romanos. Y deja todo, deja su vida, deja el trabajo, deja la plata, para seguir a Jesús y convertirse en uno de sus 12 apóstoles. Y unos años más adelante, Mateo nos regala este bello evangelio según San Mateo. Definitivamente Dios no escoge a los preparados, sino que prepara a los escogidos. Y yo estoy seguro que Mateo definitivamente era uno de esos escogidos, ¿no? Ok, señores, salimos de Cafarnaúm y nos vamos caminando un poquito lejos. Ahora sí vamos a caminar más distancia. Y nos vamos caminando con Jesús hasta Tiro y Sidón. Como ven, es un largo camino hasta Tiro, ¿no? Que fue el primer lugar donde él llegó. Nos dicen las Escrituras que Jesús sale para esta región después de una discusión que tuvo con los fariseos, estos encuentros que él tenía, estos choques que él tenía con los fariseos, ¿no? En esos tiempos, eran ciudades romanas que formaban parte de Siria.
Hoy en día, esto sería el Líbano. Lo ubicaríamos como exactamente donde queda el Líbano, ¿no? Al llegar a Tiro y Sidón, Jesús se encuentra interrumpido por el clamor de una mujer que ya había escuchado de él, porque había escuchado de la fama de Jesús. Y vamos a ver qué nos dice Mateo en su evangelio con respecto a este pasaje. Este es Mateo 15, 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, al llegar, una mujer cananea se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió. Entonces los discípulos se le acercan y le dicen: «Atiéndela, que viene gritando detrás de nosotros hace rato», ¿no? Él les contestó: «Solo me han enviado por las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». Y en aquel momento automáticamente quedó curada su hija. Increíble, ¿no? ¿Qué actitud la de esta mujer cananea? Lo único que te pido es una migaja de lo mucho que me puedes dar. O sea, reconoció la grandeza de Jesús. Y con eso ya me es suficiente. Se ganó la misericordia de Jesús realmente. Y Jesús le dice: «Qué grande es tu fe». Estas son las ovejas perdidas realmente. Este es un pasaje muy importante porque aquí vemos cómo Jesús comienza a abrir su reino a los gentiles, a los que no era solamente para los judíos, ¿no? Y es la primera vez que Jesús pisa suelo extranjero. Cuando le digamos que pisa suelo extranjero, es que sale a un área que no es judía, que es un área gentil. Tiro y Sidón era un área de gentiles. Y también es un mensaje muy importante para los apóstoles con respecto a la apertura del reino, ¿no? Aquí comienza ya Jesús un poquito con la apertura del reino. Bueno, nos dicen las escrituras que él sale de Tiro y pasa por Sidón, como ven en el mapa. Él pasa por Sidón y entonces se dirige hacia Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es un punto muy importante, principalmente para Pedro. Es aquí donde, en Cesarea, donde Pedro testificó que Jesús es el Cristo. Y se le prometieron las llaves del cielo. Este pasaje es bellísimo. Es en Mateo 16, 13 al 20. Ahí Jesús le hace la pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, uno de los profetas. Entonces Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí vemos cómo le da realmente nombra a Pedro como la piedra, la base de la iglesia, ¿no? Justo después de que pasa esto, es cuando Jesús le anuncia por primera vez
a sus 12 apóstoles que él tiene que ir a Jerusalén a sufrir la pasión y muerte y que resucitará al tercer día. Por supuesto, no creo que hayan entendido mucho, pero es la primera vez que él les revela la pasión y les comienza a hablar de la pasión. Les comienza a decir lo que él tiene, lo que el Hijo del Hombre tiene que pasar para llegar a la gloria, ¿no? Y bueno, de aquí nos vamos caminando hasta un lugar muy especial que se llama el Monte Tabor, o también conocido como Monte de la Transfiguración. Y es muy especial principalmente hoy, porque hoy celebramos la fiesta de la transfiguración. Nuestra iglesia celebra la fiesta, el día que Jesús se transfiguró, un pasaje y un momento muy importante para nuestra fe cristiana. El Monte Tabor tiene 588 metros de altura. Para que tengan una idea, el Valle de Antón tiene 600 metros de altura. O sea que es como si subiéramos al valle. Y la transfiguración puede ser uno de los episodios más bellos de la vida de Jesús. Y se narra en los 3 evangelios sinópticos. Lo encontramos en Mateo 17 del 1 al 8, en Marcos 9 del 2 al 8 y en Lucas 9 del 28 al 36. Jesús sube al monte con Pedro, Santiago y Juan. Esto se da 6 días después del anuncio de lo que les acabo de decir anteriormente, que él les anunció que él tenía que ir a Jerusalén y les da el anuncio de la pasión. Bueno, esta transfiguración, esta subida al monte Tabor, se da 6 días después de lo que pasó en Cesarea. Nos narra que pasaron toda la noche orando y ya al amanecer, con la primera luz del día, la apariencia de su rostro se hizo otra. Sus vestiduras se pusieron blancas, todo bajo una luz resplandeciente. Y he ahí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Nos cuenta el Evangelio que hablaban de su partida a Jerusalén, hablaban de su pasión. O sea, Jesús hablaba con Moisés y Elías de su pasión, de su ida a Jerusalén. Todo esto, por supuesto, bajo los ojos de estos 3 apóstoles que estaban con él, ¿no? Y apartándose de ellos, Jesús le dice a Jesús: Maestro, qué bien se siente estar aquí. Hagamos 3 chozas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Ya Pedro quería quedarse en ese pedacito de cielo que estaba viviendo, que le estaban enseñando, ¿no? Y de repente una nube cubre como una sombra y se llenan los discípulos se llenan de temor. Y se escucha una voz que sale de la nube y decía: este es mi hijo amado, mi elegido, escúchenlo. O sea, wow, imagínense qué momento escuchar literalmente la voz del Padre. Miren, el plan de Dios es perfecto. Esto se da justamente unos días después que Jesús le pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Y aquí lo confirma nada más y nada menos que el propio Padre con su voz: este es mi hijo amado. Escúchenlo. Este acontecimiento va a ser una palanca enorme para los discípulos más adelante, en su fe, en superar ese trauma de la cruz que les costó superar, ¿no? Y recuerden que ya Jesús también les había hablado de lo que iba a ser su pasión. O sea que también hacía más con la conversación que estaba teniendo con Moisés y con Elías. Por otro lado, también es un aliento para el mismo Jesús. El Padre le dice: tú eres mi hijo amado. Recuerden que lo que tiene Jesús por delante no es fácil.
le dice, tranquilo, yo estoy aquí. Esto es tu gloria, o sea, el cielo es tu gloria. Y es importante que entendamos que esa es nuestra gloria también. Llegar, nuestro propósito es que alcancemos algún grado de santificación que nos lleve a esa gloria. Y hay otro punto importante, sumamente importante, que se da aquí. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con Moisés y con Elías, las dos figuras más importantes del judaísmo. Moisés representa la ley, el pacto con Dios, y Elías es el mayor profeta. Y Jesús aparece por encima de ellos resplandeciente. Y su superioridad es confirmada por Dios mismo, quien deja oír su voz desde la nube. Este es mi Hijo amado, escúchelo. Miren, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, nos tiene que quedar claro que es en Cristo Jesús donde se encuentra su sentido y su cumplimiento. No solo su sentido, sino su cumplimiento. Yo veo este momento como una reunión de transición. Cuando viene un gobierno entrante, correcto, y está el gobierno saliente, se hace como una reunión de transición. Yo lo veo como una reunión de transición. Se da la transición, es como escúchenlo, es aquí donde se da el cumplimiento, en Jesús se da el cumplimiento del Antiguo Testamento, el nuevo pacto. Es un mensaje muy importante para los apóstoles. Y Pedro lo recordará muchos años más adelante, cuando escribe la segunda carta de Pedro a las iglesias. En la segunda carta de Pedro, el primer capítulo del 16 al 19, él les dice: fuimos testigos de la visita de su majestad cuando recibió de Dios Padre honor y gloria. Y aquella magnífica gloria salió la poderosa voz: este es mi Hijo amadísimo, en quien tengo todas mis delicias. Y fuimos nosotros quien oímos esta voz cuando estábamos con él en la ciudad, en la montaña santa, en la montaña santa. Después de la transfiguración, Jesús les hace varios anuncios a los discípulos con respecto a su pasión. Ok, ahora vamos a seguir caminando, pero ahora vamos a caminar hacia Jerusalén. Pero no podemos llegar a Jerusalén si antes no pasamos por Jericó. Aquí vemos el camino del monte Tabor hacia Jericó. Se dice que es una de las ciudades más antiguas del mundo, a solo 27 kilómetros de Jerusalén, pero está a menos 252 metros por debajo del nivel del mar. O sea que, y Jerusalén está a 774 metros elevada del nivel del mar. O sea que entre Jericó y Jerusalén hay 1.026 metros de altura de diferencia. Por eso es que siempre se dice que Jesús subió a Jerusalén. ¿Cómo no va a subir si venía de por acá abajo, no? Es una subida de casi 30 kilómetros. En la tradición judeocristiana se dice que fue por Jericó que entraron los israelitas que venían de la tierra, o sea, que venían a la tierra protegida, guiados por Josué, que fue el sucesor de Moisés, después de haber pasado los 40 años en el desierto. De esta misma manera, Jesús llega a esta ciudad, camino a subir hacia Jerusalén, hacia la ciudad donde realmente vamos a vivir momentos muy importantes para nuestra fe cristiana, ¿no? Y ahí en Jericó se dan dos milagros que quiero tocar con ustedes, que quisiera compartir con ustedes, ¿no? El primero es la
conversión de Zaqueo. Como nos contaba el padre Toto hace un par de semanas atrás, no solamente era publicano, cobrador de impuestos, sino que era el jefe de los publicanos. Zaqueo se sube a un árbol de sicomoro. Yo no sabía, este es el árbol de sicomoro, el que tenemos en pantalla ahorita, que lo aprendí también en la charla del padre Toto. Yo no sabía que este árbol, precisamente el árbol de sicomoro, tiene una frutita que cuando tú la cortas, o sea, le haces un corte, sale una leche y esa fruta comienza a madurarse. Y de ser una fruta amarga, se convierte en una fruta dulce. O sea que al crear una lesión en esta fruta, se crea una transformación de dulce, de amargo a dulce, que es más o menos lo que le pasó a Zaqueo, ¿no? Y esa era la parábola que usaba más o menos Toto en su charla, esa transformación de amargo a dulce. Zaqueo se sube a un árbol porque era una persona muy bajita, y como había tanta gente en el camino, Zaqueo no podía ver a Jesús. Entonces se sube al árbol para poder ver a Jesús. Y Jesús es el que lo ve a él. Jesús es el que ve a Zaqueo en el árbol. Pasa a la siguiente, Juan. Entonces, Jesús cuando ve a Zaqueo en el árbol, le dice, Zaqueo, baja pronto, que te conviene que hoy me quede en tu casa. Y bueno, Jesús se va a la casa de Zaqueo, sigue avanzando el evangelio y después Zaqueo le dice a Jesús, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien defraudé, se lo devolveré por 4. Imagínense esta transformación de este jefe de cobradores de impuestos, ¿no? Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y definitivamente Zaqueo estaba perdido, ¿no? Esto lo encontramos en Lucas 19, del 1 al 10. El segundo milagro que quiero que vivamos con Jesús en este caminar es el del ciego Bartimeo. Bartimeo, Jesús le devuelve la vista a Bartimeo y lo cura, ¿no? Recuerden que Bartimeo, para los que recuerden el pasaje, Bartimeo le gritaba intensamente a Jesús, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Hijo de David, ten piedad de mí. Y así fue. Jesús le dice, ven, lo cura y le dice, tu fe te ha salvado. Vete. Y en ese mismo instante, Bartimeo empezó a ver. Pero no se fue. Jesús le dijo, vete. Pero él se quedó con Jesús. Se quedó con Jesús y nos dicen las escrituras que siguió caminando hacia Jerusalén con Jesús. Bartimeo nos da varias lecciones aquí. Tenemos varias cosas que aprender de Bartimeo aquí, ¿no? Primero, la perseverancia de Bartimeo. Segundo, yo diría la fe. Y tercero, el camino. Muchas veces nosotros, cuando se nos resuelve o estamos en un momento que estamos bien o recibimos de Dios lo que le pedimos, nos vamos enfriando o nos olvidamos de Él por el momento, ¿no? Nos alejamos de ese camino como cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿no? Y lo mejor de todo es que Él nos salva. Él nos devuelve la vista, nos deja ver nuevamente.
Yo creo que nosotros debemos ser conscientes de seguir a Jesús cuando estamos bien y cuando estamos mal. O sea, debe ser un caminar con Él hacia Jerusalén constante. No debe variar con nuestra situación, ¿no? Bueno, de Jericó vamos a subir caminando 27 kilómetros hacia arriba y vamos a llegar a Betania. Betania está ya a escasos 5 kilómetros de Jerusalén. Ya estamos llegando a Jerusalén. Y es el lugar donde vivía Lázaro, Marta y María, a quienes Jesús visitó en varias ocasiones. Tenía muy buena relación con estos hermanos, ¿no? Allí María se sentó en los pies de Jesús, a los pies de Jesús realmente, a escuchar la palabra. Y entonces, después de un rato, su hermana Marta le reclama a Jesús: ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todos los quehaceres? Dile que realmente me ayude. Estoy yo trabajando sola aquí, ¿no? Y Jesús le dice: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María escogió la mejor parte: escuchar la palabra de Dios. Lucas 10, 38 al 42. Decíamos hace un par de semanas en la reunión de Maús que no se puede dar un buen servicio si no estás en gracia con Dios, si no estás en oración. ¿Y de qué vale la oración si no la pones en práctica? Definitivamente es como un balance entre las dos, ¿no? Yo creo que es importante la oración, pero también es importante poner en práctica la oración, ¿no? Un acontecimiento muy importante que se da aquí en Betania es cuando Jesús resucita a Lázaro. Cuando Jesús llega, ya Lázaro tenía 4 días de estar muerto. Lázaro y sus hermanas, como le dije antes, eran muy allegados a Jesús. Marta sale al encuentro de Jesús cuando Jesús llega a Betania y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, él no habría muerto. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y le hace una pregunta directa a Marta: ¿lo crees? Ella le contesta con el corazón: sí, Señor, lo creo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Jesús manda a llamar a la otra hermana, a María, la cual se apresura y llega donde está Jesús y cae a sus pies y le dice: Señor, hubieses estado aquí y mi hermano no hubiese muerto. Jesús ve llorar a María y también a un grupo que la acompañaba. Se estremeció por dentro y le dijo conmovido: dígame dónde lo han puesto. Y se echó a llorar. Jesús se echó a llorar. ¿Cómo lo querían? Comentaron varios de los que estaban en el área, ¿no? Entonces Jesús llega al sepulcro de Lázaro, mira al cielo, le da las gracias al Padre y le dice: Lázaro, levántate, sal fuera. Y Lázaro salió. Juan 11, 1 al 46. Este pasaje solamente lo encontramos en el Evangelio de Juan. Es increíble cómo Jesús puede transformar las lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría, ¿no? Por medio de la resurrección, en esta ocasión de la resurrección de Lázaro, pero más adelante con su propia resurrección. Lo lloramos el Viernes Santo por su pasión, el Sábado Santo por su muerte, pero lo celebramos su gloria y su triunfo el domingo de resurrección. O sea, cómo Él puede convertir
ese momento de dolor en un momento de gloria, ¿no? Cómo pudo convertir esa cruz, que era un símbolo de crueldad, donde crucificaban a la gente, donde mataban a la gente, cómo pudo convertir esa cruz en un símbolo de gloria y de resurrección, ¿no? Y por último, el otro episodio que sucedió aquí en Betania, antes de que nos vayamos, es cuando María, la hermana de Marta y de Lázaro, ungió los pies de Jesús con perfume y se los enjuagó con su cabello. Las escrituras nos narran que esto sucedió a escasos 6 días de Pascua. O sea que en 6 días ya era la pasión, comenzaba la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Juan 12:3. Y ahora avanzamos pocos kilómetros, avanzamos 2 o 3 kilómetros y nos vamos a Betfagé. Betfagé, me cuesta pronunciar este pueblo. Betfagé queda a 1,5 kilómetros de Jerusalén, o sea, prácticamente queda en Jerusalén. Y es justo ahí donde queda el Monte de los Olivos. Es más, su traducción literal es Casa de los Higos Verdes. Es la traducción de Betfagé. Jesús llega a Betfagé con sus discípulos y entonces envía a 2 de ellos diciéndoles, vayan al pueblo de enfrente y enseguida encontrarán una burra atada y su cría junto a ella. Desátenla y tráiganmela. Y así fue. Ellos llegaron y regresaron con la burra y su cría, ¿no? Entonces echaron los mantos sobre ellas y el Señor se montó, Jesús se montó y comenzó su entrada triunfal a Jerusalén. Una gran multitud dice que alfombraba con sus mantos el camino y otros cortaban ramas y árboles y cubrían el camino y la agitaban mientras Jesús entraba, ¿no? La multitud delante y detrás de él aclamaba, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la población conmovida preguntaba, ¿quién es este? Y la multitud contestaba, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Mateo 21, del 1 al 11. La entrada triunfal a Jerusalén, lo que nosotros celebramos como el Domingo de Ramos. Con esta entrada triunfal también se da cumplimiento a las Escrituras. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. En Zacarías 9:9. Alégrense mucho, hijos de Sidón. Perdón, hijos de Sión. Me quedé pensando en el Sidón hijo de Sión. De voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Esa es ahí es donde se da cumplimiento a estas escrituras, ¿no? A esta profecía. Esta entrada es el preludio a la purificación del templo, cuando Jesús echa a los mercaderes afuera, o sea que él entra a Jerusalén en esta entrada triunfal que vemos, y en lo próximo que pasa es cuando él entra al templo de Jerusalén y es cuando saca a los mercaderes, que es la próxima imagen que debemos tener. Juan, correcto, ahí. Es cuando él entra y echa, ahí yo creo que es una de las pocas veces que han visto a Jesús bravo, ¿no? Que saca a todo el mundo del templo, porque dice que el templo de su padre no iba a ser un mercado, ¿no?
Y bueno, con esto ya estamos en Jerusalén. Vamos a ver lo que era la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, donde se da la última cena, donde se da la pasión, donde se da la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Y el primer lugar que vamos a visitar en Jerusalén es Gólgota. Ahí está, lo ven remarcado con el rojo en 1. Gólgota es el lugar donde se dio la crucifixión de Jesucristo. Y eso lo encontramos en Mateo 27, 33 al 37. Justo al lado, en el punto número 2, encontramos el sepulcro en el huerto. Es aquí donde se colocó, donde colocaron el cuerpo de Jesús después de que lo bajaron de la cruz. Juan 19, 38 al 42. Y también fue aquí donde se le apareció a María Magdalena en las afueras del huerto, en las afueras del sepulcro en el huerto, ¿no? Eso lo encontramos en Juan 20, 1 al 17. Ahora nos vamos a la Torre Fuerte o Torre Antonia, donde Jesús fue acusado, donde Jesús fue condenado, ridiculizado y donde Jesús fue azotado. Este es el lugar donde nos dice la tradición que fue el lugar donde, o pudo haber sido el lugar donde Jesús fue condenado, ¿no? Eso lo encontramos en Juan 18, 28 al 19. Perdón, Juan 18 del Juan 28 al 29, perdón. Ahora nos vamos al punto número 4, que es el estanque de Betesda. Fue aquí donde Jesús sanó un paralítico en un día de reposo. Y también se dio un choque con los fariseos y con los sumos sacerdotes que se encontraban en ese punto, en ese momento, ¿no? Ahora nos vamos al punto número 5, que es el templo. Este es el templo de Jerusalén, que es donde se rompe el velo, donde se partió el velo en el momento de la muerte de Jesús. Mateo 27, 51. Aquí es donde se raja el velo, ¿no? Ahora pasamos al punto número 6, que es el pórtico de Salomón. Jesús proclamó allí que era el Hijo de Dios. Y los judíos intentaron aprenderlo. Cuando él dijo que él era el Hijo de Dios, ahí trataron de arrestarlo, ¿no? Y él se les escabulló o se fue. Que lo aprendieran, ¿no? Ahora nos vamos al punto 7, que es Puerta Hermosa. Esto no tiene que ver con Jesús, pero fue donde Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo de nacimiento. Esto se lo encontramos ya más adelante en Hechos 3, del 1 al 10. Y pasamos ahora al punto número 8, penáculo del templo. Jesús fue tentado ahí por Satanás. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la tentación en el desierto de Judea? Que en una de las tentaciones Satanás lleva a Jesús a un alero del templo y le dice, tírate. Si total los ángeles te apañarán y no dejarán que tus pies peguen o se golpeen. Bueno, la tradición nos dice que este es el penáculo del templo donde Satanás llevó a Jesús, ¿no? Ahora nos vamos al punto número 9, Santo Monte. Este es un sitio del Santo Monte, el punto número 9, es un sitio que viene mucho tradición del Antiguo Testamento. O sea, pasaron muchas cosas exactamente en ese punto del templo, pero nos vamos a concentrar en lo que pasó con Jesús en ese punto número 9.
En este sitio es donde Jesús, a los 12 años, que es uno de los, es el cuarto, el quinto, perdón, misterio gozoso, donde lo encuentran hablando con los sacerdotes, que se quedó en el templo. Jesús quedaba en el templo. Este es el sitio donde se da ese pasaje. Y Jesús también es el sitio donde Jesús purificó el templo. Y enseñó en varias ocasiones, como que era un sitio donde él iba bastante, ¿no? De ahí pasamos al punto 10, jardín o huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní fue donde fue, como todos sabemos, la agonía de Jesús antes de que lo arrestara. Y fue ahí también realmente donde lo arrestaron, ¿no? Mateo 26, 36, 46 y Lucas 22, 36, 54. De ahí nos movemos un poquito más arriba al Monte de los Olivos, es donde Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo de Jerusalén. Eso se da en el año 70 después de la muerte de Jesús, ¿no? Y también habló de su segunda venida. Eso lo vemos en Mateo 24, 3 al 25 y algo en el 46. Y también es un lugar muy importante, porque fue donde se dio la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. O sea, 40 días después de su resurrección, 10 días antes de Pentecostés, se da la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en este punto del Monte de los Olivos, que también es uno de los misterios del Rosario, ¿no? Y el punto número 15, aquí en Jerusalén, ahora nos vamos para la casa de Caifás. Jesús es llevado a la casa de Caifás. Recuerden que en algún momento cuando lo arrestan lo llevan a la casa de Caifás. Nosotros lo vemos en Mateo 26, 57 al 68. Y es aquí donde también, donde Pedro negó conocer a Jesús 3 veces. En este lugar, en la casa de Caifás. El punto 17 es Palacio de Herodes, donde Jesucristo fue llevado ante Herodes. Pilato lo manda ante Herodes y Herodes se lo devuelve a Pilato, ¿no? Esto lo encontramos en Lucas 23, 7 al 11. Y el último punto, que es con el que vamos a cerrar, Aposento Alto, es el lugar donde, según la tradición, se dio la última cena. Mateo 26, 20 al 30. Allí donde Jesús se dio el lavado de los pies a los apóstoles, donde les enseñó a los discípulos, donde se dio la última cena, donde pasaron tantas cosas aquí con Jesús, donde instituyó el sacerdocio y la Eucaristía. La última cena, en la última cena, Jesús, antes de partir el pan, convirtió el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Y le dijo a sus discípulos, hagan esto en conmemoración mía. En ese momento, Jesús instituye la Eucaristía para así hacer inolvidable su amor por nosotros. Nos deja su cuerpo y su sangre. Cuando el Padre en la misa consagra el pan y el vino, son transformados literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Cristo se hace presente en la Eucaristía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros se nos da en la misa la hostia consagrada, profesamos nuestra firme creencia de que estamos recibiendo el cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad de Jesucristo. Y en ese momento nos convertimos en sagrario de su cuerpo. O sea, dentro de nosotros. O sea, Él
Él está en nosotros, estamos en común unión con Cristo. Miren, si hay un momento sublime en el que podemos desnudar nuestro corazón ante Él, es en ese momento. Y cuando no estamos en misa, esta hostia consagrada, que se convirtió en el cuerpo de Cristo, se guarda en el Santísimo Sacramento. Es por esto que el Santísimo es Jesucristo en persona. Ahí lo tenemos, en el Santísimo. O sea, lo tenemos siempre con nosotros. Cristo en persona, ya consagrado. Miren, yo les digo la verdad, caminemos con Él. Ojalá podamos hacer un mapa como este que hemos estado viendo en toda la presentación, pero nuestro propio mapa donde podamos identificar vivencias y lugares que vivimos o qué experiencia vivimos con Cristo Jesús en nuestra vida, ¿no? Si me fui al valle, okay, ¿qué viví con Jesús allí? ¿Qué compartí con Él? Si me fui a la playa, ¿qué experiencia viví con Jesús allí? Si me fui de viaje, ¿estuvo Jesús conmigo en el viaje? ¿Formó parte de ese viaje? No vaya a ser que yo dibujo un mapa y Jesús no esté en ese mapa. Sería muy triste para un cristiano y para la fe cristiana que nosotros hagamos nuestro propio mapa y no podamos incluir a Jesús en ese mapa, en ese recorrido de nuestra vida con Él. Antes los apóstoles, si querían ver a Jesús, tenían que irlo a buscar y si de repente no lo encontraban, bueno, en algún momento lo veían, pero nosotros sabemos dónde está. O sea, está ahí, en esta imagen que tenemos, está en el Santísimo Sacramento, está en el momento cuando partimos el pan, está en la Eucaristía. Por eso es tan importante la Eucaristía para nosotros cristianos, porque recibimos el cuerpo, la sangre y la divinidad de Jesucristo. Con esto yo le doy las gracias de darme la oportunidad de compartir con la verdad es que ha sido una experiencia enorme para mí porque lo he vivido, en realidad ha sido tan gratificante poder desarrollar este caminar con Jesús y espero que haya sido de la misma forma para ustedes y que hagamos ese caminar, hagamos nuestro propio mapa, rayemos, hagamos ese rayado de toda nuestra vida y podamos llegar a ese encuentro como lo tuvieron los apóstoles con Jesús. Gracias. Juan. Gracias, Jorge. Gracias por este tremendo recorrido que nos ha hecho. Estamos quedando justo en el lugar donde vamos a empezar la próxima semana. Como lo dice Jorge, a Jesús lo podemos encontrar ahí, en la Eucaristía, en el partir el pan. Por eso la próxima semana vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por el conocer nuestra Eucaristía, entender a la Santa Misa, el qué hacemos, el por qué lo hacemos, y los invitamos a que nos puedan acompañar, a que sus compañeros de camino de Maús, sus compañeros de mesa, pues los puedan contactar para que también nos puedan acompañar el próximo jueves, para que comencemos a hablar eso. Un sacerdote nos va a estar haciendo la guía la próxima semana alrededor de los sacramentos. Entonces, también quiero hacer el anuncio de que esta noche recuerden que tenemos la adoración del Santísimo con los hermanos de Dominus Deus. Mañana tenemos el acostumbrado rosario a las 8 de la noche, ¿sí? Y ya les confirmaremos la parte de la Eucaristía para el día domingo. Jorge, no sé si nos puedes ayudar también con la oración de cierre. Bueno, te pedimos, Señor, que bendiga a todos los que estamos aquí, a nuestras familias, que bendigas a Panamá, en estos momentos especiales que estamos viviendo, que
Te pedimos que nos muestres el camino. Te pedimos que nos acompañes en nuestro mapa, en nuestro caminar. Nos muestres la luz para poder seguirte, Señor. Te pido que en realidad te hagas presente en la vida de todos nosotros y que seamos instrumentos de evangelización para otros, que seamos luz para otros, que seamos ejemplo y que reflejemos tu rostro en nuestro vivir. Te lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Jorge. Hasta luego, Juan. Gracias.